Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. ¿Cómo andan? Yo la verdad que estoy manejando unos nervios y una ansiedad terrible en estos momentos porque hace mucho que no hago esto y siento que me oxidé un poco. Pero bueno, intentemos sacudir eso. La verdad que estoy muy feliz porque han vuelto los días de calor, volvieron los días en los que puedo grabar afuera. Y me parece que no hay nada más lindo que por lo menos darle la sensación a ustedes que se teletransportan acá y estamos hablando juntos y que no es solamente yo dando una lección, porque me parece totalmente al pedo, ya tendré tiempo para cagar a pedos a pendejos, pero por el momento me gusta que la gente que escuche mis episodios sea como una especie de par que está debatiendo conmigo todo lo que está sucediendo. Eh, Así que nada, sería para mí todo un honor que ustedes también sientan esas ganas de teletransportarse acá. La bitácora de hoy. La bitácora de hoy nació de una de las tantas veces que yo me he sentado en el pino de Puan a tomar mate. Es más, fue este viernes el último día que cursé porque ya terminó mi año universitario. He sobrevivido a mi primer año de facultad, lo cual... Y aplausos para toda la gente que también sobrevivió su primer año de facultad, la verdad que se lo remerecen. Y escucho en esa que un chico que yo sé que va a estudiar filo le dice a otra persona: todo pasa por algo. Con el pibe me llevo bien. Entonces agarré y le dije, como que no todo pasa por algo y eso que acabas de decir es un suicidio filosófico, en mi opinión. Mi humilde opinión es que lo que acabas de decir es un suicidio filosófico, claramente. Yo más víbora que la mierda, ya lo sé, discúlpenme. A lo que él me responde que no, que todo pasa por algo y que me lo puede justificar con la física. Yo en ese momento pensé que estaba hablando de la física tipo newtoniana. No, estaba hablando de la física aristotélica. Que claro, después cuando llegué a mi casa me lo quedé razonando como, qué imbécil, obvio. Y nada, fue como un intercambio de rápido de palabras porque nada, después vinieron a saludar más gente y ya estaba tipo, se quedó medio ahí la charla. Pero esta creo que es mi contestación oficial a por qué no todo pasa por algo. Así que nada, Guti, si estás escuchando, esta es mi respuesta oficial. También va a ser contestada con la física de Aristóteles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Aristóteles le pone physis? Que es la física en Aristóteles. La física es la naturaleza, es el tender de las cosas naturalmente. ¿Qué pasa? Si lo pensamos así muy a grosso modo, todo esto lo quiero aclarar ahora. Estas son lecturas que yo hice de el mejor libro, creo que me ha tocado leer hasta el momento, de filosofía, que se llama Sexo y Filosofía, el significado del amor. Es un libro que escribió Carlos Fernández Liria, un filósofo español increíble, contemporáneo, el señor sigue vivo, en el que no solo se hablan los temas del sexo y el amor, sino que hay una diversidad inmensa de temas y de tópicos filosóficos muy interesantes en los que van a poder conocer muy a grosso modo el pensamiento de varios filósofos, y a partir de ahí pueden llegar a tirarse por una corriente o la otra. Y la verdad que es un libro que recomiendo no solo para la gente que arranque filosofía, sino que siento que es muy necesario leerlo en algún momento de tu vida. Cerrando ese paréntesis. La fisis, creo yo que, bueno, como lo describe bastante el libro, esta idea de que es un intento de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es completo. Es más, bueno, cuando tuvimos que leer el cuatrimestre pasado la Biblia, en una de las partes de la Biblia, Dios, que es la única vez que él se hace escuchar, lo que dice es que yo soy el que soy. Esa es la descripción que Dios tiene de él. Él es lo que es, ni más ni menos, no necesita completarse. Él ya es y con eso basta. Mismo pasa con los astros. Los astros son lo que son. No tienen ningún tipo de finalidad más que orbitar alrededor del Sol. La Luna no tiene más finalidad aparte de orbitar alrededor de la Tierra. La Luna está completa. La naturaleza en sí está completa. Esa es la física. ¿Qué pasa?
el resto de la materia lo que va a hacer es intentar completarse. Y por eso llegamos a la teoría de que las cosas son un intento de ser lo que son. Es una frase re mental y yo se las voy a dejar repicando porque es una frase que me parece que es muy analizable. ¿Por qué digo que las cosas intentan ser lo que son? Las cosas no están completas. Por eso, por ejemplo, una mosca tiene alas. La mosca sigue volando. Y a diferencia de los astros que giran repetidamente en un espacio concreto de una manera específica y no es que de la nada dan vueltas o arrancan a hacer círculos, la mosca cuando vuela con un patrón específico pero que nunca es repetido. ¿Por qué? Porque la mosca intenta ser mosca, intenta demostrar que moviéndose de esa manera específica puede ser mosca. Intenta copular para dejar sus huevos, para así ser mosca, porque esa es su finalidad. Es el volar sin sentido y el copularse. Punto. La mosca no es mosca. La mosca es un intento de mosca. Toda la materia lo que va a hacer es siempre intentar caer hacia esa naturaleza. El ejemplo más tonto, pero que así se puede ver bastante bien, cuando ustedes tiran una piedra al aire, ¿qué va a hacer la piedra? La piedra siempre va a intentar caer al piso. ¿Por qué? Porque la función de la piedra, la naturaleza de la piedra, es estar ahí quieta, estar en el piso. Entonces la naturaleza cae hacia el piso. El fuego, otro elemento de la naturaleza, ¿qué va a hacer el fuego? El fuego va a caer al cielo, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sus llamas siempre van a ir hacia arriba. La mosca va a volar para intentar ser mosca, para intentar completarse así. ¿A qué voy con esto? Que todo en la naturaleza huye siempre de ese principio de individuación. ¿Qué quiere decir eso? La mosca, como su fin es reproducirse y dejar más moscas para que no se acabe la especie, nunca va a buscar un individual, no va a buscar la mosca que la enamore. La mosca va a volar para reproducirse, copular y que no se acabe la especie. Ese es el fin de las especies. Entonces, la mosca vuela para seguir su especie. Si eso es lo que se refiere con las cosas pasan por algo, que todo pasa por algo, puede ser. ¿Qué pasa? Yo siento que esta regla en que todo pasa por algo se puede aplicar nada más al mundo de la materia. Al mundo más tirado a lo natural, si se quiere. ¿Por qué? Porque el humano es antifísico. El humano va completamente en contra del principio de individuación. El humano no quiere cualquier humano para dejarse. No quiere estar frente a cualquier espécimen y le va a dar lo mismo. Si bien la naturaleza del humano es justamente reproducirse para no acabar la especie y punto, no nos conformamos con eso. No solo no nos conformamos con eso, sino que vamos totalmente en contra a veces de eso. La idea de no tener hijos, la idea de que el fin de la sexualidad no sea la reproducción, la idea de que el 30% de los alimentos de los que se producen sean arrojados y que haya gente que se muera de hambre, va completamente en contra de la física. Por eso el humano es antifísico. Me voy a remontar 2 segundos a mis clases de antropología de este cuatrimestre, en la que nuestro profe nos explicó básicamente que hay 2 flechas, si se quiere decir, que son las que permiten al ser humano vivir: la reproducción y los alimentos. ¿Qué pasa? Nosotros pasamos claramente por un proceso de hominización. La hominización es básicamente la encefalización, que es el crecimiento del cerebro, y el bipedismo, que es la posibilidad de caminar en 2 patas, que es lo que nos separa del resto de nuestros primos, los monos, que no tenemos un espécimen común. Bueno, no importa, no va al caso.
En cierto momento el Homo sapiens, o sea, la última especie conocida de la evolución del humano, hizo un proceso de humanización. ¿Qué va? ¿A qué va el proceso de humanización? El proceso de humanización básicamente lo que sostiene es que nosotros empezamos a necesitar de ciertas características extrasomáticas, o sea, fuera de nosotros, las cuales nosotros no podíamos controlar o no podíamos producir por nosotros mismos. Entonces, las dos flechas, tanto la de la reproducción como la de los alimentos, la empezamos a controlar. ¿Por qué? Porque de la reproducción empezaron los métodos anticonceptivos, la parentalidad después, el aborto. Entonces, con eso controlamos la flecha de la reproducción. Y con la masiva producción de alimentos y al mismo tiempo el tirar, ¿cuánto debe ser? Un 30-40% de los alimentos producidos porque nos sobran y al mismo tiempo que haya gente muriéndose de hambre, controlamos la vara de la alimentación nosotros. Ya no depende si hay sequía, si hay una inundación, dónde vivimos, qué tan fértil o no es el terreno, sino que producimos masivamente. Eso hace que nosotros, las dos flechas que básicamente manejaban cuánto podía o no sobrevivir el humano, las controlamos nosotros. Eso no es físico, eso es totalmente antifísico. Entonces ya las cosas no van a pasar por algo. No es que el humano se extinguió porque se quedó sin comida. El humano no se va a quedar sin comida porque la producimos nosotros. En esta discusión también entró la idea de por qué nosotros lo más probable es que no nos extingamos como especie. Porque a partir de la medicina también pudimos controlar la tasa de mortalidad. Entonces ya no todo pasa por algo. Ahora pasa porque nosotros queremos que pase. Pero bueno, volviendo un poco a Aristóteles, volviéndonos a la antigua Grecia, donde todavía estos procesos no existían. ¿Qué pasa? ¿A qué va con que el humano es antifísico? No por todo el concepto de humanización, eso es un concepto que me gusta agregar a mí ahora, que ese es mi aporte contemporáneo de Latinoamérica, si se quiere. El humano es antifísico porque se enamora de lo individual. Ya no le importa lo colectivo, ya no le importa la reproducción. Al humano le importa su capricho, le importa enamorarse de esa persona, la cual puede o no tener hijos. Y ahí es cuando rompemos la física, porque no caemos ni siquiera hacia la muerte. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. No caemos hacia la reproducción de nuestra especie. Vamos en contra de eso. No nos da lo mismo con quien copulemos. No nos da lo mismo como a la mosca, volar para copular, para tener huevos, para que no se muera nuestra especie. Nosotros necesitamos enamorarnos, necesitamos buscar esa persona individual. Queremos contarle las pecas, queremos separarle pelo por pelo hasta aburrirnos de verle la cara. Queremos, no sé, pintarles las pestañas y contárselas y separárselas. Queremos explorar cada centímetro cúbico del cuerpo de la persona a la que amamos. Y eso es antifísico. No digo que esté mal ni que esté bien, me parece muy bello del ser humano. Solo que no todo pasa por algo ya. ¿A qué voy con esto? Que mientras las piedras caen hacia el suelo, las moscas circulan para copular y reproducirse, el humano se va a aferrar a un capricho, yendo completamente en contra de la fisis. Y acá es cuando todo deja de pasar por algo. La teoría de la física se cae, se refuta. ¿Por qué? Porque el humano es antifísico al final del día. Pero bueno, vengamos a algo un poco más moderno. Porque hasta ahora estamos hablando de la antigua Grecia, en la que todo es hermoso, en la que su filosofía es mucho más... Me gusta usar la palabra romántica porque los griegos, quieran o no, han sido unos románticos. Me gustaría traer a mi mejor amigo, al señor Friedrich Nietzsche, a la mesa. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos hablado de la física aristotélica. Pero ahora quiero hablar de las creencias transmundanas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él dijo esto, en el que dijo todo pasa por algo, lo que se me vino a la cabeza a mí fue hablar de un Dios, hablar del plan mayor, hablar de
esto pasó porque Dios quiso, o el universo sí lo quiso, o no estamos juntos porque no quiere el universo, o conocerme con tal persona no fue coincidencia. Eso para mí también es un suicidio filosófico. ¿Por qué? Y en esto quiero citarlo 2 segundos al señor Nietzsche, si me permiten. Tengo el libro tengo así hablo Zaratustra acá al lado porque estaba esperando a este momento. Así que nada, permítanme citárselos al señor. Ay, hermanos, ese Dios que yo creé era obra humana y demencia humana, como todos los dioses. Hombre era, y nada más que un pobre fragmento de hombre y de yo. De mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió ese fantasma, y en verdad no vino a mí desde el más allá. Sufrimiento fue e impotencia lo que creó todos los trasmundos, y aquella breve demencia de la felicidad que solo experimenta el que más sufre de todos. Una pobre fatiga ignorante que ya no quiere ni querer. Bueno, desde ya saben que lo aprecio mucho a Nietzsche, pero tratemos estas frases en particular de Cielo Zaratustra. A Cielo Zaratustra, como sabemos, y bueno, Nietzsche también, una de las frases más replicadas de Nietzsche es Dios ha muerto. Lo que plantea Zaratustra es mucho más profundo que solamente Dios ha muerto, sino es la idea de que el Dios al que le rezamos, el Dios en el que mucha gente cree, es una construcción humana. ¿Por qué nos dice eso? No nos dice esto para que caigamos en un solipsismo, sino para que veamos la capacidad de creación que tenemos. No todo pasa por algo, todo pasa porque queremos. Si quieren tomar ese quiero o no quiero, es responsabilidad mía o no, como el algo, a mí me parece muy, no sé si nihilista es la palabra, muy de ignorante. ¿Por qué? Porque decir todo pasa por algo tiene una connotación religiosa, creyente, más que nada en estos momentos en los que el universo, por ejemplo, está reemplazando a Dios, o sea, a la Santa Trinidad. No lo digo como algo bueno ni algo malo, es solamente, nada, me parece necesario que haya una religión también, porque como dice Zaratustra, el sufrimiento y la impotencia es lo que crea una religión nueva, y me parece que si esa es la manera en la que nosotros encontramos para desahogar ciertas penas, cada uno lidia como puede. Nietzsche es más, sigue en un momento y dice que mucho pueblo enfermo ha habido siempre entre quienes poetizan y tienen la manía de los dioses. Y es eso. Siento que cuando uno tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, es muy probable que se torne hacia un dios para pedirle ayuda, que cuando uno está enfermo y no encuentra salida, busque escapatoria, por lo menos por un rato, en algo transmundano. ¿Por qué? Y ahí es cuando vengo de nuevo con el no todo pasa por algo. La única justicia absoluta es el tiempo. No hay cosa más justa que el tiempo, y a esto sí me remito un poco al episodio de Momentos Eternos. El tiempo es justiciero y es el único. ¿Qué pasa? El ser humano vive en 2 líneas paralelas. Una es cómo son las cosas y una es cómo tendrían que ser las cosas. Cómo son las cosas es la línea de los hechos, de la fecha fehaciente, de los datos fehacientes más que nada, de la historia si se quiere. Cómo tendrían que ser las cosas ya es mucho más basado en nuestra ideología, en nuestra etnia, en nuestro género. Es muy personal. Yo considero que así tendrían que ser las cosas. Ahí sí se puede decir que, entre comillas, todo pasa por algo. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que nosotros creemos en un Dios. Esa flecha de cómo tendrían que ser las cosas y cómo son las cosas cuando están alineadas, sostenemos que todo pasa por algo. Hay momentos en los que hay un pequeño quiebre, y acá es cuando yo sostengo que no todo pasa por algo.
Lo que estoy haciendo es un poco sartreano, si se quiere, porque llevarlo a un ejemplo extremo. Y no tanto, porque siguen siendo situaciones de nuestra vida cotidiana. No todo pasa por algo, porque bueno, este es un ejemplo que trae Sexo y Filosofía, porque que un nene esté muerto en una playa ahogado porque se está escapando de su país para que no lo maten, no puede pasar por algo. No todo pasa por algo porque la cantidad de femicidios que hay por año no tienen un fin. No todo pasa por algo porque es que si te muere un familiar querido no es bello para nadie y no te hace más fuerte, entre comillas. No todo pasa por algo porque la discriminación y los asesinatos por homofobia siguen siendo casos reales. No podemos decir que todo pasa por algo porque eso es ignorar una realidad e intentar nada, hacer como una especie de vista gorda con todo pasa por algo o con que al final del día va a haber un fin o hay una luz al final del túnel. A veces no las hay. Hay cosas que son injustas y esa injusticia, ese quiebre entre cómo son las cosas y cómo tienen que ser las cosas, son la representación exacta de por qué no todo pasa por algo. Si lo queremos llevar a cosas mucho más pequeñas, mucho menos fuertes si se quiere, si lo queremos desartrear un poco, bueno, vamos a entender que, por ejemplo, quieren decir que todo pasa por algo cuando se termina una relación, si se quiere. No todo pasa, no es que pasa por algo, es porque esa relación se desgastó. ¿Por qué se desgastó? Y bueno, ahí se verá el problema. No es que todo pasa por algo. Tenemos que dejar de atribuirle tanto logros como fallas, como derrotas, a un ser transmundano. A un ser transmundano que creamos nosotros. A lo que va hacia los Zaratustra, creo, al final del día, es que en serio tenemos que empezar a valorarnos. Tenemos que entender el poder de creación que tiene el ser humano. Y una vez que entendamos que si al mismísimo Dios, que es lo que es, lo pudimos crear nosotros. Y bueno, nada, básicamente Zaratustra nos invita a intentar llegar al momento de poder vivir una vida sabia. ¿Por qué sabia? Bueno, porque él cree que la sabiduría es buena y que la ignorancia en realidad es lo que hace este mundo de caos y el nihilismo fue lo que va a generar que este desierto avance. Pero bueno, sin irnos a Zaratustra, porque puedo estar horas hablando de este bello, bello libro, lo que quiero que nos quede de este podcast es que no todo pasa por algo. Hay veces que las cosas son injustas y punto. Hay situaciones que no tendrían que pasar y no hay más conversación. Si hay algo que está pasando y ustedes pueden tener el control, no es que el universo se los mandó y ustedes tienen que someterse a esa situación. El universo es natural. El universo es lo que es. No tiene por qué meterse en la vida tan trágica del humano. No se queden con que todo pasa por algo. Si quieren hacer algo, si quieren alguna salida o algún resultado, esfuércense. Si no les sale, bueno, una paja. Pero no todo pasa por algo. No es que tienen que dejar de intentar, no es un mensaje universal. No es Dios bajándoles a decir, no es Dios bajándose a decirles a ustedes que la corten. Con esto hay también a la idea de cuando se te muere un familiar de nuevo, no pasa por algo eso. Pasó y punto. Es una mierda, es una injusticia. Nos hace replantearnos la vida entera. Y bueno, mal fla. No sé qué más decirles. Se termina una relación, no es que ustedes se van a morir solos. Pasa, punto. No pasó por algo. No es que la primera persona que se cruce en adelante va a ser la persona indicada y por eso cortaron la relación anterior. Ya está, es así. La vida a veces es una mierda y las líneas de cómo son las cosas y cómo tendrían que ser las cosas no se alinean. Y está perfecto, porque al final del día eso es lo que nos hace a nosotros, humanos, nos hace antifísicos. ¿Y qué más especial que poder decir que vamos en contra de la física misma del mundo? Me parece glorioso, me parece que ese caos de ir en contra de todo lo que tendría que ser las cosas es fantástico. Aprovechémoslo, vayamos en contra de la física, enamorémonos, que nos salga mal, por favor, enamorémonos y que nos salga mal. Qué más bello que sentir. Esforcémonos porque las cosas sean justas. ¿Hay injusticia en el mundo? Sí. Intentemos por lo menos, ya que no todo pasa por algo, intentemos que las cosas sean como tendrían que ser. Esforcémonos en eso. Pongamos nuestro foco en efecto, sentirnos el creador. Somos el creador de la perfección. ¿Cómo no vamos a poder cambiar de a poquito el mundo? Y así fue como Marx se hizo optimista de la nada
perdón, cuando arranqué a leer Zaratustra tenía muy poca fe de que me haga bien, porque Nietzsche es una persona que no hace bien leer. Y la nada estaba en Instagram muy tranquilamente y vi un meme que decía: ¿qué hacer cuando te regalan un libro de autoayuda? Y era: tíralo, prendelo fuego, cómprate Hacia los Zaratustra y sé feliz. Y es literal. Tanto como recomendé Sexo y Filosofía, recomiendo Hacia los Zaratustra por razones muy distintas. Nietzsche es una lectura un poco más difícil, pero es muy bello leerlo. Y eso ha sido todo por el día de hoy, creo. Espero que les haya gustado mi contestación de por qué no todo pasa por algo. Espero que hayan entendido un poco por qué lo traje a Aristóteles, por qué lo traje a Nietzsche, por qué hablé de las moscas, las piedras, el fuego y el ser humano como la antítesis de todo eso. Porque somos antifísicos, y si tenemos el poder de ser antifísicos y de crear algo perfecto y que sea lo que es, ¿cómo no vamos a tener el poder de a poquito cambiar el mundo, no? Creo que es el mensaje más esperanzador con el que he cerrado un podcast. Y espero que tengan la semana que tengan que tener. Suena raro, no importa. Y nos vemos la próxima. No sé si será la semana que viene. La verdad que no sé cuándo será. Me gusta esto de tenerlos esperando para mi sabiduría. Ya saben, me pueden seguir tanto en Instagram como en Spotify como en YouTube. Estoy como Filosofía en Marte. Si tienen algún comentario, duda, consulta, pregunta, quieren refutar alguna idea o simplemente quieren charlar de lo que les pareció, me quieren dar su opinión de las cosas, me encantaría. Me pueden mandar mensaje por Instagram cuando quieran. Si tienen algún tema que les gustaría que trate, también. Y la idea es de a poquito volver a hacer así bitácoras bastante más piolas y bastante más llenas de contenido filosófico y un poquito de opinión personal. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme y espero que les haya gustado mucho.